Hola, ¿cómo están? Soy Ezequiel Jodas y voy a hablarles de arranque directo con enclavamiento. En el esquema de potencia se puede observar líneas trifásicas, relé, contactor, bobina del relé, motor trifásico. En el esquema de mando se observa la línea monofásica, el conmutador, el pulsador NC y NA, llave simple, bobina del relé y una lámpara de señalización. Este funciona a través de una línea trifásica en el circuito de potencia. El relé está al principio del circuito y es utilizado para la protección de la carga. La corriente trifásica hace su recorrido por el relé y un seccionador y continúa por la bobina del relé. Y finalmente llega al motor. En el circuito de mando, la corriente sale de línea y su recorrido es a través de un conmutador. Luego pasará por un pulsador normalmente cerrado para encender o apagar el circuito. Sigue por la malla, que tiene un pulsador normalmente abierto y en paralelo una llave simple. Esto ya que el usuario va a decidir si dejar en funcionamiento el circuito o encenderlo con el pulsador. Continúa por una bobina del relé, la cual es encargada de detectar fallos y finaliza llegando a la lámpara señalizadora. Arranque directo de dos estaciones. Los elementos que hallamos en el esquema de mando son el conmutador, dos pulsadores normalmente cerrados, dos normalmente abiertos, una llave simple, la bobina del relé y la lámpara señalizadora. El funcionamiento es el siguiente. La corriente sale de línea y empieza su recorrido por un conmutador. Seguido a eso, pasará por un pulsador NC para encender o apagar el circuito. Continúa por el otro pulsador, normalmente cerrado, que va a servir para encender una lámpara para verificar que el circuito está en funcionamiento. Sigue por una malla, que tiene un pulsador normalmente abierto y en paralelo una llave simple y el otro pulsador normalmente abierto en paralelo para corroborar el paso de la corriente por medio de una lámpara. Esto se debe ya que el usuario decide si encender el circuito mediante el pulsador o dejarlo encendido. Esto continúa por una bobina de relé, la cual es la encargada de detectar fallos y finaliza llegando a la lámpara señalizadora. Inversión de giro. En el esquema de potencia hay un contactor KM2 conectado en paralelo. Y como se puede observar en el contactor KM1 llega L1, L2 y L3. Y el contactor que está en paralelo llega L1, L3 y L2. Esto ya que se invierten las fases para que giren en otro sentido. En el esquema de mando tenemos un pulsador y dos enclavamientos. Uno para que gire en el sentido del reloj y otro para que gire a la inversa. A esto se le suman los ojos de Wayne, que cada color de estos nos indica el sentido en el que va a girar el motor. Por otro lado, se le suman dos contactos auxiliares de protección al motor que nos permiten el contragiro directo, ya que al energizar alguna de las dos bobinas, abre el contacto auxiliar que esté en el sentido contrario del que está girando en el momento. Ahora pasamos al arranque estrella-triángulo. En el esquema de potencia conseguiremos un buen rendimiento en el arranque. Esto lo que consigue es reducir los picos de corriente que se generan en el momento de arranque directo de un motor. Los elementos que encontramos en el mismo son la línea que alimenta el circuito, el disyuntor trifásico, un conductor principal, uno para arranque en triángulo y otro para estrella, el relé térmico y el motor trifásico. Para el funcionamiento debemos conectar fase con el disyuntor y luego debemos conectar el disyuntor con los contactores que nos servirán para la conexión en triángulo. Las placas de motor se reemplazan por un contactor para poder hacer la conexión en estrella-triángulo. Y terminaríamos de conectar el esquema al conectar el contactor principal al relé térmico y este al motor trifásico. El segundo contactor lo conectaremos a las borneras del motor. El contactor para la conexión estrella-triángulo se conecta al segundo contactor y por último la tierra se conecta en el motor.
El circuito de mando tiene como función proporcionar un control sobre los elementos y máquinas que se utilizan. Para esta conexión se utiliza una línea de fase y otra de neutro, un disyuntor monofásico para proteger el circuito y al usuario, los contactos de relé térmico, 2 pulsadores y una bobina. Para la conexión y su funcionamiento debemos conectar la fase con el disyuntor. Y siguiente a esto, haremos la conexión del contacto del relé térmico. Conectamos los 2 pulsadores y la bobina. Esta la conectaremos al neutro y agregaremos al circuito un contacto normal abierto de la bobina KM1 para hacer el enclavamiento. Y lo volvemos a conectar en paralelo con el pulsador y agregamos un temporizador en paralelo con el contactor. Para las 2 bobinas conectaremos 2 pulsadores NC para protección de cortocircuitos o sobrecalentamientos. Agregamos el contactor de temporizador y conectamos un contactor NC para la bobina del contactor KM y el normal abierto para la bobina del KMD. Para conectar el indicador usaremos la fase, el neutro. Para el funcionamiento del mismo se activan los disyuntores y se arranca el motor gracias al temporizador. Si el motor arranca en estrella, se le puede dar un tiempo que determine el usuario para cambiar de conexión estrella a conexión triángulo en el tiempo que se determine. Pasamos a arranque progresivo. En el esquema de mando identificamos contactores auxiliares, ojos de Wayne, bobinas y temporizadores. Su funcionamiento es simple, se basa al accionar el pulsador S1. Automáticamente se le entrega energía a la bobina KM1, que cierra el contacto auxiliar y al mismo tiempo se energiza la bobina del temporizador A1 y A2. Que esto hace que comience a contar y al llegar a su tiempo definido, su contacto comenzará a cerrarse, por lo que la energía llegará a la bobina del contactor KM3, que hace que su contacto auxiliar se cierre y su otro contacto se abra. Por lo tanto, no llegará corriente a la bobina del temporizador y quedará en funcionamiento KM1 y KM3 hasta que se corte la corriente. Hasta aquí mi explicación de los arranques. Muchas gracias.